Entonces, señores, vamos a estar hablando en esta mañana sobre lo que se conoce como el capital contable. Y cuando hablamos de capital contable, estamos hablando de ese conjunto de partidas, ese conjunto de cuentas, ¿verdad?, que componen la sección o grupo número 3 de nuestro catálogo de cuentas. Cada una de esas cuentas que están en el grupo número 3 de nuestro catálogo de cuentas, que son las cuentas del capital, son las que componen el capital contable. Y estas cuentas, de acuerdo a nuestros registros que utilicemos para hacer las transacciones de la empresa, entonces van a expresarse en los estados financieros de la misma, específicamente en lo que es el estado de situación financiera, llamado también balance general. Estado de situación financiera, conocido por algunos también como balance general. Aquí en la sección de capital, ¿verdad?, luego de los pasivos, vamos a tener las cuentas que comprenden el capital contable, las cuales vamos a ver a continuación. Entonces, de manera general, ¿verdad?, las cuentas que por lo regular en las empresas componen el capital contable son estas que tenemos aquí: el capital suscrito y pagado, las acciones en tesorería, la reserva legal, los aportes para futura capitalización, los resultados acumulados y el beneficio o pérdida del periodo. Estas son las cuentas que vamos a estar viendo, ¿verdad? Por lo regular, si vemos los estados financieros de una empresa. Vamos a dar ahora una pequeña reseña de cada una de ellas. En primer lugar, tenemos el capital suscrito y pagado. Y el capital suscrito y pagado, ¿verdad?, no es más que, vamos a decir, el conjunto del valor o valor nominal, en este caso, de todas las acciones que comprenden el capital de una empresa. Cuando nosotros constituimos una empresa, vamos a quedarnos aquí en el terreno local, en República Dominicana, entre los, vamos a decir, las decisiones que tenemos que tomar, se encuentra cuál va a ser el capital accionario de esa empresa. Si por lo regular el capital mínimo de las empresas, de la sociedad de riesgo limitado, o SRL, que son las principales tipos de, vamos a decir, la más utilizada de los tipos de formación societaria que existen en el país, estas se forman por lo regular con un capital de 100,000 pesos, el cual se divide en X cantidad de acciones de acuerdo a cómo se pongan de acuerdo, vale la redundancia, los accionistas de la empresa. Las acciones, ¿verdad?, son cada una de las partes mínimas en que se divide el capital de una empresa, el capital en acciones de una empresa. Y si una persona compra acciones en la empresa, entonces esto hace que la misma se convierta en socio y va a recibir beneficios o va a tener obligaciones o pasivos de acuerdo a su participación que tenga dentro de una empresa. Si, por ejemplo, dentro del capital accionario total de una empresa, uno de los socios tiene, vamos a decir, el 70% del total de las acciones, eso quiere decir que cuando haya que distribuir beneficios, ese socio tiene el derecho a recibir el 70% de esos beneficios, porque él es que tiene el 70% de las acciones de esa empresa. Pero de esa misma manera, cuando la empresa tenga una pérdida y haya que ponerse la mano en los bolsillos para poder cubrir esa pérdida, o que la empresa tenga que pagar un pasivo y no hay dinero, entonces asimismo ese socio va a tener una responsabilidad de un 70% sobre esa obligación. O sea que el sistema de acciones ayuda a que los socios de una entidad se pongan de acuerdo en lo que le corresponde a cada cual. Y esto es lo que se conoce entonces como el capital suscrito y pagado. Cada una de las acciones que han sido adquiridas por personas o empresas, los cuales pasan a llamarse los accionistas de una empresa. Si yo compro acciones en una empresa, entonces esas acciones que yo compré forman parte del capital suscrito y pagado. Si otra empresa, porque una empresa puede comprar acciones en otra empresa también, si una empresa invierte en compra de acciones en esa empresa, entonces esas acciones adquiridas son también parte de lo que se conoce como el capital suscrito y pagado. Muy de la mano del capital suscrito y pagado
tenemos entonces las acciones en tesorería. Y estas acciones en tesorería corresponden a acciones las cuales fueron adquiridas nuevamente por la empresa por motivo de la salida de alguno de los socios de la misma. Si uno de los socios de la empresa se quiere salir porque necesita su dinero, porque la empresa está dejando pérdidas o por cualquier otro motivo X, ¿verdad? Entonces, obligatoriamente tiene que vender sus acciones para poder salir de la empresa. Esas acciones pueden ser, ¿verdad? En primer lugar, vendidas a la primera opción de compra de las acciones la tienen los demás socios. Vendida a uno de los demás socios de la empresa. Si ninguno de los socios quiere comprar esas acciones de ese socio que quiere salir, entonces las mismas pueden ser puestas a venta del público general. O sea que ustedes, yo, cualquiera de nosotros pueda acceder a comprar esas acciones si tenemos el dinero para formar parte de los accionistas de la empresa. Y si aún así nadie quiere, el sector público no quiere, vamos a decir, comprar acciones de esa empresa, entonces en última instancia la misma empresa puede comprar esas acciones. La misma empresa, los socios autorizan y la misma empresa entonces le compra las acciones a ese socio y la coloca en una cuenta que se llama acciones en tesorería, las cuales entonces serán vendidas de manera posterior a otros socios. Cuando hablemos de acciones en tesorería, estamos hablando de acciones, ¿verdad? O que nunca se han vendido o que han sido, ¿verdad?, compradas nuevamente por la empresa por la salida de alguno de los socios. Por eso se llaman en tesorería, porque todavía forman parte de la empresa y las mismas no han sido suscritas y pagadas. Y por lo tanto, no forman parte del capital suscrito y pagado. También tenemos lo que se conoce como la reserva legal. Y la reserva legal no es más que una reserva de un 10% del capital suscrito y pagado que las empresas deben mantener por ley para ser entregada a sus acreedores en caso de cierre. O sea, del capital suscrito y pagado, si una empresa tiene, por ejemplo, un capital suscrito y pagado de 100.000 pesos, o como es el de 1.000.000 de pesos, por ejemplo, una empresa tiene un capital suscrito y pagado de 1.000.000 de pesos, de ese 1.000.000 de pesos, entonces por ley la empresa tiene que hacer esta reserva de un 10% que serían 100.000 pesos. En caso de que la empresa quiebre totalmente, ¿verdad?, no tenga capacidad de pago, entonces por lo menos esa parte, que en realidad es muy ínfima, vamos a decir en la práctica, pero es lo que establece la ley, entonces será distribuida entre las personas o empresas que esa empresa tiene deudas con ellos. Esto es lo que se conoce como reserva legal, un fondo de 10% del capital suscrito y pagado que tienen que por ley mantener las empresas. Tenemos también lo que es aportes para futura capitalización. Y esto sucede, por ejemplo, cuando uno de los socios, ¿verdad?, tiene que poner dinero en la empresa, ¿verdad?, para cubrir algún déficit de recursos y el socio dice, por ejemplo, no me devuelvan estos recursos, sino que pónganlo en el capital para luego, ¿verdad?, hacer un aumento de lo que sería el capital de la empresa y entonces esos fondos les sean devueltos en calidad de acciones. Esto es lo que se conoce como aporte para futura capitalización. Cuando un socio, ¿verdad?, hace un aporte a la empresa, el cual este socio decide que no le sea devuelto, sino que simplemente se aumente el capital, vamos a decir, no en ese momento, por eso se llama de futura capitalización, sino en un momento futuro, para que entonces eso le sea reconocido en acciones. De esa manera, entonces la persona tendrá una mayor participación de lo que son los beneficios de la empresa. Esto es lo que se conoce como aportes para futura capitalización. Tenemos también los resultados acumulados. Esta es una cuenta muy conocida, muy utilizada y que no es más que aquí vamos a ubicar ya sean los beneficios o las pérdidas que van obteniendo la empresa de periodos anteriores. Por ejemplo, nosotros estamos cursando ahora en el año 2021. En el año 2020, las empresas prepararon sus estados financieros y en base a su estado de resultados determinaron una ganancia o una pérdida.
Para el año 2020, esa ganancia o esa pérdida es un resultado del periodo, porque pertenece al año 2020. Pero cuando pasemos al año 2021, ya esa ganancia o esa pérdida, ese resultado, no es del periodo, porque eso se ocurrió en el año anterior, en el año 2020. Actualmente estamos en el año 2021. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se mueve de la cuenta de resultados del periodo en el año 2021 el valor X, ¿verdad?, a resultados acumulados. Y así entonces se deja los beneficios el resultado anterior en la cuenta de resultados acumulados y la cuenta de resultados del periodo, entonces queda limpia para recibir el balance del año 2021, que es el año actual en el que estamos corriendo. Resultados acumulados es donde se colocan cada uno de los beneficios o pérdidas que van teniendo las empresas una vez cambie un periodo. Así como esa ganancia del 2021 o pérdida del 2021 pasa el resultado del periodo del año 2021, cuando pasemos al año 2022, entonces eso vamos a tener que pasarlo a resultados acumulados para poder poner el resultado del periodo, lo que es entonces el resultado del año 2022, que va a ser el año corriente. Aquí tenemos esta cuenta que estamos hablando, beneficio o pérdida del periodo. En algunos casos también resultados del periodo, a manera de resumen, que no es más que el resultado operativo, o sea, los ingresos menos los costos y los gastos de una empresa, según se muestra en el estado de resultados. Dependiendo, ¿verdad?, si los ingresos son mayores que los costos y los gastos, entonces estaríamos hablando de una ganancia. Por el contrario, si los ingresos, ¿verdad?, si los ingresos son inferiores, o sea, son menores que los costos y los gastos son mayores, entonces en ese caso estaríamos hablando de una pérdida. Y esto es lo que se conoce entonces como beneficio o pérdida del periodo. Se usa este término de esta manera, beneficio o pérdida del periodo, entre paréntesis, porque una pérdida, como ustedes saben, es un número negativo cuando los costos y los gastos son mayores que los ingresos. Y por lo tanto, los números negativos también se expresan colocados dentro de paréntesis. Lo que explica, ¿verdad?, que si el resultado, si el valor está entre paréntesis, quiere decir que es negativo, es una pérdida. Mientras que si está fuera de paréntesis, como es la palabra beneficio, entonces en este caso sería un beneficio, una ganancia. Y estas son las cuentas que generalmente nos encontramos en la sección de capital de las empresas, que es lo que se conoce como el capital contable. Vamos entonces ahora a la parte práctica para que podamos ver, ¿verdad?, el uso contable de estas diferentes cuentas. Y para tales fines, vamos entonces a usar esta práctica, para ir usando, ¿verdad?, los diferentes tipos de cuentas contables que acabamos de describir en la sección de la presentación. Aquí nos dice el ejercicio número 1 que la empresa ABC SRL inició sus operaciones con autorización para emitir 1.000 acciones con un valor nominal de 2.000 pesos cada una. Durante un periodo se realizaron las siguientes transacciones. La primera transacción nos dice que varias personas suscribieron las acciones de la empresa de la siguiente manera. El socio A suscribió 500 acciones pagadas en efectivo y los fondos fueron depositados en la cuenta del banco A de la empresa. El socio B suscribió 200 acciones pagadas en mobiliario y equipo de oficina. Y el socio C, ¿verdad?, recibió 300 acciones pagadas en un equipo de transporte. O sea que ellos cada uno dieron estos aportes y a cambio de esto, entonces, suscribieron acciones de la empresa. Vamos a registrar entonces esta primera transacción en el diario. Nos dice, ¿verdad?, que la primera persona, que es el socio A, suscribió 500 acciones pagadas en efectivo y depositadas en el banco A. Vamos a nuestro catálogo, entonces, vamos a tomar la cuenta del banco A, ¿verdad? Vamos a afectar en el diario esta cuenta del banco A.
Ahora, ¿por qué valor la vamos a afectar? Nos dice que este socio A, ¿verdad?, suscribió 500 acciones y las pagó en efectivo. Las acciones de esta empresa, como nos dice el mandato, cada una de las acciones de esta empresa tiene un valor nominal de 2.000 pesos. Por lo tanto, si este socio suscribió 500 acciones, simplemente tenemos que multiplicar 500 por 2.000 pesos y ahí tendremos el valor del depósito que esta persona tiene que realizar para suscribir estas acciones en el banco A. Vamos a multiplicar entonces 500 por 2.000 y eso nos da entonces 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos es el total de dinero que tiene que depositar esta persona en el banco A para suscribir estas acciones, porque el mandato nos dice que esta persona está adquiriendo, ¿verdad?, está suscribiendo 500 acciones de esta empresa y que cada una de las acciones tiene un valor de 2.000 pesos. Por lo tanto, el monto total que él tiene que pagar por estas acciones es de 1.000.000 de pesos, los cuales depositamos en el banco A. Como el banco aumenta para la empresa, entonces debitamos el banco A. La segunda, ¿verdad?, la segunda persona, el socio B, nos dice que suscribió 200 acciones pagadas en mobiliario de oficina. 200 acciones pagadas en mobiliario de oficina. Vamos entonces a buscar la cuenta de activo de mobiliario de oficina, que fue por el cual este socio suscribió estas acciones. Mobiliario de oficina. Según nos dice la transacción, esta persona suscribió 200 acciones a cambio de ese mobiliario de oficina. Por lo tanto, tenemos entonces que multiplicar estas 200 acciones por el valor nominal de una acción, que son 2.000 pesos, y esto nos da entonces un total de 400.000 pesos. Por ese es el monto que se le reconoció a esta persona la entrega de este mobiliario y equipo de oficina. ¿Hay alguien que tiene un micrófono abierto, por favor? Salvo que vaya a preguntar algo, pónganlo en silencio. La persona que tiene el micrófono abierto, por favor. Gracias. Por último, tenemos al socio C, el cual tiene 300 acciones pagadas en un equipo de transporte. Socio C que tiene 300 acciones, ¿verdad?, y la pagó con un equipo de transporte. Vamos a nuestro catálogo nuevamente. Aquí tenemos la cuenta de equipo de transporte, la cual entonces vamos a afectar por un movimiento débito, porque los activos de la empresa están aumentando también. En este caso, esta persona está suscribiendo 300 acciones, las cuales ya sabemos que tienen un valor nominal de 2.000 pesos, lo que da un total entonces que se le está reconociendo el equipo de transporte por un valor de 600.000 pesos. Socio A, 1.000.000 de pesos en el banco A, socio B, 400.000 en mobiliario y equipo de oficina, y socio C, 600.000 en equipos de transporte. Todos estos aportes ellos los están haciendo a cambio de suscribir acciones en la empresa, lo que formará obviamente parte del capital de la empresa. Por lo tanto, todos esos aportes los vamos a poner en la cuenta de capital suscrito y pagado. Capital suscrito y pagado, que será la sumatoria del aporte recibido en el banco A, del aporte recibido en mobiliario y del aporte recibido en equipos de transporte. La empresa recibe estos bienes, ¿verdad?, y a cambio de eso, estas personas suscriben acciones de la misma. Por lo tanto, el capital suscrito y pagado de esta empresa es 2 millones de pesos y los activos iniciales de la misma son estos que tenemos aquí en sus pantallas. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones sobre esta primera transacción? Este es el momento. Está claro, profe. Bien, la compañera está clara. ¿Alguien por ahí que esté oscuro? Aparentemente no. Vamos entonces de inmediato a pasar estos movimientos al mayor de esta empresa. En el caso del banco A, ¿verdad?, recibe un movimiento débito de 1.000.000 de pesos. En el caso de mobiliarios y equipos de oficina, recibe un movimiento débito de 400.000.
Y en el caso de equipos de transporte recibe un movimiento débito de 600,000. Aparte de eso, entonces, la cuenta de capital suscrito y pagado, movimiento crédito de 2 millones de pesos. Y esos son los movimientos de nuestra primera transacción, tanto registrados en el diario como pasados al libro mayor. Vamos a proceder ahora entonces a lo que sería la transacción número 2, según dice el mandato. Y dice que el socio C aportó 600,000 pesos para cubrir un déficit en recursos. El socio C aportó 600,000 pesos en efectivo para cubrir un déficit de recursos. A su solicitud serán dejados en la empresa para una futura capitalización. Entonces había que poner un dinero y uno de estos socios, en este caso el socio C, está aportando 600,000 pesos en efectivo. Vamos entonces a recibirle esos 600,000 pesos a este socio en el banco A. Le recibimos los 600,000 pesos al socio en el banco A y aparte de esto, ¿verdad? Nos dice que él dio la instrucción de que esto se dejara en la empresa como un aporte para futura capitalización, o sea, para que luego se haga un aumento del capital suscrito y pagado de la empresa. Vamos entonces ahora a buscar en nuestro catálogo aquí esta cuenta, que sería la cuenta para aportes de futuras capitalizaciones. Aportes de futuras capitalizaciones. Vamos a colocarlo aquí por un monto crédito de 600,000, porque a este socio hacer este aporte aumenta el capital contable de la empresa y como el capital es de origen crédito, entonces tenemos que darle un movimiento crédito. Aumenta el efectivo de la empresa y también aumenta el capital contable en la cuenta aporte para futuras capitalizaciones. Pasando estos movimientos al mayor, entonces tenemos este débito en la cuenta del banco A y tendremos entonces este movimiento crédito en la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones. Movimiento crédito por valor de 600,000. Y ahí tenemos entonces esa transacción número 2. ¿Dudas, preguntas sobre esta transacción? No. Ok, seguimos claros, según dice la compañera. ¿Alguien por ahí que tenga alguna duda? Aparentemente no. Seguimos entonces. Vamos con el punto 3 de este ejercicio número 1, el cual nos dice que el socio B, ¿verdad? El socio B decidió vender sus acciones de la empresa. El socio B decidió vender sus acciones de la empresa. Como ninguno de los demás socios se interesó en comprar las acciones, la empresa tuvo que comprárselas por un valor de 500,000, sacados de la cuenta del banco A de la empresa. Entonces, este socio se quiere salir de la empresa, ¿verdad? Ninguno de los demás socios quiso comprarle y por lo tanto la misma empresa le compró las acciones por un valor de 500,000 pesos. Aquí, ¿verdad? Va a pasar algo bien interesante. ¿Y qué es lo interesante que va a pasar aquí? Vamos a ver lo siguiente. Lo primero es que el socio B, ¿verdad? El socio B tiene en la empresa, ¿verdad? Socio B, 200 acciones. El socio B tiene en la empresa 200 acciones. Esas acciones del socio B, según vemos aquí, que fue el aporte inicial que hizo el socio B, que fue el mobiliario de oficina, como nos dice el mandato, aquí arriba, el socio B, 200 acciones pagadas con mobiliario de oficina. Esas acciones que tiene ese socio B, él, ¿verdad? Las compró por valor de 400,000 pesos. Esas acciones, esas 200 acciones que él la compró, le hicieron un total de 400,000 pesos. Pero cuando él sale de la empresa, según nos dice aquí, él está vendiendo las acciones a 500,000. Él compró a 400,000,
pero la empresa se lo está comprando a 500.000. ¿Por qué? Porque ya él no estaría vendiendo acciones de una empresa que está comenzando, de una empresa que está iniciando, sino que estaría vendiendo acciones de una empresa en marcha, una empresa que ya está operando. Y obviamente, ¿verdad? Si yo soy socio de una empresa, si tengo acciones de una empresa, si yo me voy a salir de esa empresa, ¿verdad? Y vamos a suponer que esa empresa sea rentable, que esa empresa sea beneficios, yo no voy a vender mis acciones de esa empresa que da beneficio al mismo monto que la compré. ¿Por qué? Porque entonces simplemente le estaría dando el derecho a otra persona que viniera a ganarse esos beneficios por mí, en lugar de ganármelo yo. Yo que quizás estoy guayando la yuca en esa empresa, un término muy dominicano, desde el principio de las operaciones. Por lo tanto, si yo voy a vender mis acciones, las voy a vender en el mercado o a la empresa a un monto mayor, ¿verdad? Esto puede pasar que la venda a un monto mayor del cual la compré, que es el caso que está sucediendo en esta entrada. Entonces, esta entrada la tenemos que hacer de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos los 500.000 pesos que nos dice la transacción que están saliendo de la cuenta del banco A de la empresa. Vamos a copiar la cuenta del banco A de la empresa, ¿verdad? Y vamos a colocar aquí el banco A. Como ese dinero está saliendo del banco A de la empresa, quiere decir que los activos de esta empresa están disminuyendo. Y como los activos son de origen débito, en este caso que están disminuyendo, tenemos que darle un movimiento crédito. Entonces vamos a tener aquí un movimiento crédito de 500.000 en esta transacción, que son los 500.000 pesos que tuvo que darle la empresa, ¿verdad? Sacar de la cuenta de banco de la empresa para comprarle a este socio las acciones que está vendiendo. Entonces, a cambio de esos 500.000 pesos, la empresa está recibiendo de vuelta las acciones de esta persona, la cual, ¿verdad? Ya sabemos que tienen un valor de 400.000 pesos. Entonces, esos 400.000 pesos, como la empresa los está adquiriendo, lo vamos a colocar en acciones en tesorería. Eso lo vamos a colocar en acciones en tesorería. ¿Por qué? Porque ya entonces esas acciones no son propiedad del socio, sino que son propiedad de la empresa. Y esas acciones no son propiedad del socio, sino que son propiedad de la empresa. ¿Y qué es lo último que sucede? Bueno, lo último que sucede es que las acciones que tienen un valor nominal de 400.000, yo como empresa las compré nuevamente en 500. O sea, tengo una diferencia de 100.000 pesos. Tengo una diferencia de 100.000 pesos. Esto yo tengo que reconocerlo en mi empresa como un gasto o como una pérdida. Esto tengo que reconocerlo, la empresa tiene que reconocerlo como un gasto o como una pérdida. ¿Por qué? Porque está comprando unas acciones por un valor mayor al valor nominal que tiene. O sea, esa diferencia la está perdiendo la empresa. Vamos a tomar de nuestro catálogo una cuenta donde podamos tomar esto. Vamos a ver en otros gastos, vamos a colocarlo en esta, vamos a seguro, personal fijo, venta de activos, puede cambiar en otros. Vamos a colocarlo en otros gastos para la empresa. Vamos a colocar esto en otros, ¿verdad? Estos 100.000 pesos y ahí entonces tenemos nuestra transacción realizada. Tenemos los 500.000 pesos que salieron del banco A de la empresa. Tenemos los 400.000 pesos que han entrado a las acciones en tesorería de la empresa y tenemos la pérdida de 100.000 pesos que se ha producido para la empresa en esta transacción, porque el valor nominal de las acciones era 500.000, pero tuvo que pagarla a un valor de mercado de 500.000. Si a 400.000 le quitamos 500.000,
nos queda entonces un resultado negativo de 100.000. O sea, la pérdida que tuvo la empresa en esta transacción fue de 100.000. Y por lo tanto, eso lo estamos colocando como un gasto. En este caso, lo estamos poniendo en la cuenta de otros gastos de la sección de otros gastos de nuestro catálogo de cuentas. Y esa es la transacción número 3 de ese punto 1. Vamos entonces de inmediato a afectar el mayor. Tenemos aquí entonces el Banco A, que recibió un movimiento crédito de 500.000. Tenemos la cuenta de acciones en tesorería, que recibió un movimiento débito de 400.000. Y vamos a agregar una cuenta que no teníamos, que es la cuenta de otros. La cual tiene el código 63105. Y en esa cuenta de otros gastos, ¿verdad? Otros, vamos entonces a colocar ese débito de 100.000, que fue la pérdida que tuvo la empresa en la compra de esas acciones. Y esa es la transacción número 3. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios sobre esta transacción? Profesor, en caso de que un socio compre las acciones, ¿cómo se registraría? En el caso de que sea un socio que compre las acciones, entonces ahí no tenemos que hacer nosotros como empresa ningún tipo de entrada. ¿Por qué? Porque el capital accionario, el capital suscrito y pagado, quedaría con la misma composición. La única diferencia es que ahora, en lugar de estar repartido entre 3 socios, va a estar repartido entre 2 socios, pero siguen siendo los mismos 2 millones, los 2 millones de pesos de capital suscrito y pagado. La única diferencia es que en lugar de estar repartido entre 3 socios, estaría repartido entre 2 socios. Pero el capital suscrito y pagado y los activos de la empresa, ¿verdad? El capital suscrito y pagado en este caso no recibiría ningún tipo de modificación, ya que eso sería, vamos a decir, una transacción entre los 2 socios, que no afecta lo que es el capital suscrito y pagado de la empresa. ¿Me sigue la idea? Sí, gracias. Perfecto. Ahora, ¿qué sí puede suceder? Que vamos a decir que modificaría esta entrada. Pudiera suceder lo contrario. Pudiera suceder que, ¿verdad?, el socio esté tan desesperado por vender sus acciones que se la venda a la empresa por un monto menor al valor nominal. O sea, vamos a decir que las acciones del socio tengan un valor nominal de 1 millón de pesos, por ponerle un monto, y él está tan desesperado de salir de la empresa que él decida, por ejemplo, venderla a la empresa en 800.000 pesos. En este caso, entonces ocurriría lo contrario de lo que está ocurriendo aquí en esta parte, y es que en vez de tener una ganancia por la, una pérdida, como es en el caso de esta empresa, un gasto de este ejemplo que hicimos en la compra de esas acciones a ese socio, al contrario, la empresa tendría un beneficio porque adquirió esas acciones a un monto menor del valor nominal que tienen realmente. Entonces, en ese caso, en vez de afectar un gasto del lado débito, tendríamos que afectar un ingreso, ¿verdad? Tendríamos que afectar un ingreso del grupo 4 que pudiéramos ponerlo tomando de nuestro catálogo en otros ingresos. Esa diferencia, vamos a decir que quedó a favor de la empresa por comprar las acciones por un valor de mercado inferior, o sea, por debajo al valor nominal de las mismas. Eso puede ocurrir también. Así como este caso, que hubo una pérdida para la empresa, un gasto en la compra de estas acciones, puede ser también que se produzca una ganancia en la compra de las mismas. ¿Me entienden ese último punto que les acabo de exponer? Sí. Ok, perfecto. Vamos entonces a seguir con el punto número 2 de nuestro estudio del capital contable. En este caso nos dice que el saldo en la cuenta capital suscrito y pagado de una empresa era de 2.500.000.
el saldo en la cuenta de capital suscrito y pagado de una empresa era de 2.500.000 y su saldo en la cuenta de reserva legal era de 100.000. Entonces, ¿qué se nos pide? Realice la entrada de diario del lugar para llevar la cuenta de reserva legal al 10% del capital suscrito y pagado. Utilice como contrapartida la cuenta de resultados acumulados. Vamos a ubicarnos ahora entonces en otra empresa. Y esta otra empresa tiene capital suscrito y pagado 2.500.000 y tiene una reserva legal de 100.000. Recuérdense que dijimos que la reserva legal tiene que ser un monto de un 10% del total del capital suscrito y pagado. Si la reserva legal tiene que ser un 10% del capital suscrito y pagado, que en el caso de esta empresa es 2.500.000 pesos. Capital suscrito y pagado, según nos dice la transacción de esta empresa, es de 2.500.000 pesos. Se supone que la reserva legal el 10% tiene que ser el 10% de 2.500.000. El 10% de 2.500.000 es 250.000. O sea, la reserva legal de esta empresa, el 10% del capital suscrito y pagado, tiene que ser 250.000. Pero según nos dice la transacción, ¿verdad? El saldo que tiene actualmente la reserva legal de esta empresa es de 100.000 pesos. Entonces se nos pide que hagamos el ajuste para poder realizar esto. La reserva legal actual tiene un monto de 100.000 pesos. Entonces, si establecemos la diferencia entre lo que debe ser y lo que es, tenemos un resultado de 150.000 pesos. Si tenemos, si establecemos la diferencia entre lo que debe ser, que es 250.000, y lo que es 100.000, entonces tenemos una diferencia de 150.000 pesos. Vamos entonces ahora a plantear el ajuste, según nos dice aquí, que nos dice que lo llevemos como una contrapartida de la cuenta de resultados acumulados. Si vemos el libro mayor de esta empresa, ¿verdad? Tenemos aquí la cuenta de capital suscrito y pagado, que nos dice que tenía el balance de 2.500.000. Tenemos la cuenta de reserva legal, que nos dice que tenía el balance de 100.000. Y tenemos aquí resultados acumulados, que tienen balance hipotético supuesto de 525.000 pesos. Nosotros queremos subir esta reserva legal, ¿verdad? De 100.000 a 250.000. Y vamos entonces a hacer ese ajuste por valor de 150.000 pesos. Y lo vamos a sacar esos 150.000 pesos según nos manda la práctica de la cuenta de resultados acumulados. Entonces, de nuestro catálogo, tomando la cuenta de resultados acumulados, vamos a darle un movimiento débito a esa cuenta de 150.000, que fue el resultado de la diferencia que establecimos entre la reserva legal que debe ser y la que está planteada en los libros hasta el momento. Y entonces vamos a afectar también en esta transacción la cuenta de la reserva legal. La cuenta de la reserva legal, a la cual le vamos a dar entonces un movimiento crédito de 150.000. Movimiento crédito de 150.000. Al nosotros hacer esta transacción, ¿verdad? Luego que hagamos el pase al mayor, la cuenta de resultados acumulados va a recibir este movimiento débito de 150.000, ¿verdad? Va a disminuir a esta cantidad y la cuenta de reserva legal va a recibir entonces este movimiento crédito de 150.000. Y al hacer este movimiento crédito, entonces la cuenta de reserva legal pone su balance en 250.000.
Se pone el balance en 250.000 en el mayor, que es el balance, ¿verdad?, que debe ser de acuerdo a lo que es el 10% del capital suscrito y pagado de la empresa. El capital suscrito y pagado de la empresa es 2.500.000, por lo tanto, la reserva legal, que es un 10% de ese monto, tiene que ser 250.000. Y con esta entrada que acaban de realizar, entonces se logra ese objetivo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, aclaraciones sobre esta transacción? Hello. ¿Están? Sí, profe. Sí, que entiende hasta ahí. Sí, maestro. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Excelente. Bueno, seguimos adelante entonces. Vamos a hacer entonces ahora el ejercicio número 3 de lo que tenemos aquí planteado. Y nos dice que una empresa tenía en su libro mayor, en la cuenta beneficios o pérdida del periodo, un saldo crédito de 1.298.329. Este saldo venía del año anterior y no del año actual. Este saldo venía del año anterior y no del año actual. Realice la entrada de diario, es lo que se nos pide, para llevar el saldo de la cuenta referenciada a la cuenta de resultados acumulados. O sea, esta empresa, ¿verdad?, que es este mayor que está aquí, según nos indica, estamos mostrando un balance de ganancias y de beneficios pérdida del periodo de 1.298.329 del lado crédito. 1.298.329. 1.298.329 del lado crédito en la cuenta de beneficio o pérdida del periodo. Pero el ejercicio nos está diciendo también, ¿verdad?, que ese saldo viene del año anterior. O sea, ese es un resultado del año anterior, no del año actual en el cual se está registrando la contabilidad de la empresa. Por lo tanto, se nos pide, ¿verdad?, que movamos ese balance que está ahí de la cuenta de resultados o beneficios de la cuenta de beneficios o pérdida del periodo hasta la cuenta de resultados acumulados. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Esta cuenta, ¿verdad?, de beneficio o pérdida del periodo tiene un saldo crédito de esta cantidad. Tiene un saldo crédito de esta cantidad. Por lo tanto, para nosotros sacar esto de aquí, tenemos que darle un movimiento del lado contrario, que sería un movimiento débito. Vamos a tomar entonces de nuestro catálogo esta cuenta, la 30007, ¿verdad?, que es la cuenta de beneficio o pérdida del periodo, ¿verdad? Y le vamos a dar entonces a esa cuenta un movimiento débito por el valor que nos indica la práctica. 1.298.329. Y la misma práctica nos dice que ya esto es un resultado acumulado, no es un resultado del periodo. Por lo tanto, a la cuenta de resultados acumulados, vamos entonces a darle ahora un movimiento crédito por esta misma cantidad. Movimiento crédito por esta misma cantidad. En este caso, entonces, ¿verdad?, la cuenta de beneficio o pérdida del periodo recibe en el mayor un movimiento débito por esta cantidad y la cuenta de resultados acumulados entonces recibe un movimiento crédito por esa misma cantidad. Con este movimiento, entonces la cuenta de resultado de beneficio o pérdida del periodo queda en cero, no tiene balance, ¿verdad?, porque lo hemos transferido entonces a la cuenta de resultados acumulados, la cual entonces es la que queda con el saldo crédito de 1.298.329. Y ahí tenemos entonces esa última transacción, que es el pase de un beneficio de un periodo, ¿verdad?, que se encuentra en el periodo actual, pero que en realidad pertenece al periodo anterior o a periodos anteriores.